La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Tengamos este devocional conjuntamente delante del Altísimo, de nuestro gran, maravilloso, inconmensurable Padre Celestial, que nos amó, que nos buscó en Cristo Jesús, que nos ha redimido por la fe mediante su sangre preciosa y nos ha compartido su naturaleza esencial, que es el Espíritu Santo. Tengamos este tiempo y audiencia con este Ser Supremo, magnífico, que nunca falla. Entremos a su presencia y consideremos antes que todo y primero que nada su argumento para luego interactuar en oración con Él. Venimos tratando que la tercera disciplina espiritual en la cual Dios espera que nosotros transitemos sin falta todos los días de nuestra existencia hasta cuando Él nos recoja, se llama la comunión fraternal. Biblia, oración, tercera, comunión fraternal. Él quiere hablarnos, Él quiere oírnos y Él quiere que nosotros los cristianos hablemos, nos escuchemos también. Nos amemos, nos sirvamos, nos perdonemos. Meditemos una segunda parte sobre este tema crítico. En Éxodo, el segundo libro de la Biblia, después de Génesis, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, dice así: en el nombre del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Desde el principio, hermanos, Dios se movió a través de familias, a través de un pueblo conformado por familias. Dios es el Dios del pueblo, de un pueblo santo, de una familia santa, conformada por individuos convertidos que propenden por la santidad. Así que es un concepto fundamental al cual el Señor no ha renunciado ni renunciará. Porque insistamos en decir que Dios no es una sola persona. Dios es uno, que es diferente. Es decir, un consenso perfecto, indivisible. Pero son tres personas en consenso indivisible. Dios es uno de único y uno de unidad. Pero son tres personas en perfecta unidad, armonía y consensualidad.
Miren, amados, se manifiesta como familia que es Padre, Hijo y Espíritu Santo entre familias, solo cuando permanecemos unidos. El pueblo de Dios, redimido también a precio de sangre, igual que nosotros, ellos por la circuncisión y por el sacrificio de animalitos puros, que al derramar su sangre purificaban por el dolor y la muerte, el pecado lo expiaban, lo reemplazaban y lo limpiaban, el pecado del hombre, del oferente, en este caso del pueblo israelita. Dios se ofrece y da los medios, pero en tanto el pueblo se mantuviera unido. El proyecto de Dios para este planeta tiene que ver con unidad entre los seres humanos, dependiendo de Él, bajo la mirada de Él y en obediencia a Él. Así que, amados, ese concepto se traslada en Cristo Jesús al pueblo gentil o no judío, conformando la portentosa entidad llamada la Iglesia, que conforme lo dice Jesús y lo refrenda el apóstol Pablo, está conformada por solo creyentes en solo Jesucristo. La Iglesia, por definición y por configuración, es una entidad cuyos miembros solo creen en Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Por todos los lados de la palabra lo explica el Señor. Yo soy la vid verdadera, yo soy la entidad, yo soy la Iglesia, dice Jesús en su último yo soy sobre la tierra. Muchos yo soy dijo, el camino, la verdad, la vida, únicamente. Soy el buen pastor, no hay otro. La puerta, el maná del cielo, la luz del mundo, etc. Yo soy todo eso, pero también soy la vid verdadera. Soy el Dios del individuo que me debe recibir, pero soy el Dios de la Iglesia en donde debo ser reconocido, pregonado, predicado, adorado y temido. Él es el Dios del creyente que se salva y Él es el Dios de la Iglesia conformado por los genuinos creyentes salvos. Así que hay una cara y un sello, como siempre digo, una conversión personal y una búsqueda personal del Señor, pero una adoración colectiva y fraternal presencial. No hay culto por internet, no hay culto válido. Esto es edificante, personal, con algunos toquecitos espirituales, pero el gran impacto es en santa asociación. El Señor permanentemente citaba y convocaba a su pueblo en santa asamblea y les hablaba a través de los maestros, de los profetas, de los sacerdotes. El Señor necesita, para poderse mover en toda su dimensión, al pueblo unido, al pueblo dependiente, al pueblo humillado delante de Él y hermanado delante de los otros. Para ello se requiere humildad, grandeza. Para ello se requiere perdonar, volver a empezar, mantenerse, en fin. La nube y la columna de nube y la columna de fuego se manifestó cuando todos iban unidos por el desierto. Muchos se pierden la presencia de Dios vivida, palpable, sentida. Se pierden la columna de nube, la frescura en medio de los tiempos difíciles, desérticos en que vivimos espiritual y emocional y sentimentalmente. Y se pierden la columna de fuego que espanta bichos, que espanta cosas maléficas de nuestras vidas, porque no se mantienen dentro del pueblo caminando por el desierto que es este mundo. Hermanos, busquemos al Señor personalmente en palabra y en oración, pero mantengámonos en la iglesia, porque el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer, dice en Juan 15. Y ese mí
en el texto y contexto, ese mí es la iglesia. Yo soy la vid. Yo soy, amados, la asociación de hermanos cristianos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Si alguien no se asocia, cada semana se queda sin una gota de aceite en esa lámpara, que un día esa gota le faltará y va a ser determinante para que el Señor decida llevárselo y guardar su alma y aún su cuerpo de la gran tribulación. Una condición, hermanos, para ser raptados, como claramente está en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, descrito de manera textual. Hermanos, una condición para ser raptados y ser guardados de la próxima y futura tribulación que viene sobre el mundo en 5 terribles direcciones, diría que en 6: oscuridad, alimañas, hasta extraterrestres que vienen a matar, está escrito que así será, y un montón de cosas tenebrosas. Una condición para ser eximidos de ese castigo horrendo, de ese día oscuro, de ese periodo tenebroso, es permanecer y depender de la iglesia, dice el Señor. Está dicho por todas partes. Está dicho allá en Mateo 24 y 25. Está en Hebreos, el muy conocido versículo: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, mas cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir? Si ustedes dejan de congregarse, si ustedes no le dan importancia a la Santa Asamblea, a la congregación, al cuerpo de Cristo, si ustedes no participan activamente en los programas que el Espíritu Santo revela para su pueblo permanentemente, ustedes se quedarán. Ese día que se acerca, serán desechados. ¿Desecharon el cuerpo del Señor? ¿Desecharon la iglesia del Señor? ¿Fueron orgullosos, aislados e independientes? ¿No se comprometieron en el aporte y el apoyo físico, emocional y hasta material y económico? Entonces tienen que ser desechados en aras de la justicia y de la verdad. Eso es lo que dice el Señor, amados. Es necesario estar unido a la iglesia cristiana en la tierra, porque entonces gozaremos de la protección, la iluminación y la bendición del Señor. Eso es lo que dice Mateo 16:18. Ustedes recuerdan cuando habla con el apóstol Pedro y el Señor allí en Mateo 16, más bien cuando él dice: ¿quién soy yo quién dice la gente que soy yo? Y luego dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? La gente dice esto, aquello, lo otro. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: sobre esa verdad angular levantaré mi iglesia. La iglesia de él la asocia a partir de creyentes en Cristo, creyentes en él. El que va creyendo y va adoptando la fe de que él es el Señor, el Cristo, le hace el único Dios, Rey absoluto, proveniente de los cielos, el Hijo del Dios viviente, va siendo una piedrita, una parte de la iglesia. Y luego dice: edificaré mi iglesia, no la de Pedro, la de él, la de Jesús. Y luego dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, bebemos de la fortaleza de Dios cuando nos congregamos y nos asociamos, nos comprometemos y participamos, nos hacemos inaccesibles a las puertas del infierno. Somos victoriosos. La victoria de la iglesia se traslada a nosotros cuando permanecemos en esa santa asociación. Más adelante, y luego dice: y a ti te daré las puertas, a ti te daré las llaves del reino. El Señor le entregó a la iglesia las llaves del reino. Tiene el poder para atar y desatar, para
repercutir las oraciones que hacemos conjuntamente en los cielos. Y luego lo refrenda en Mateo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. La iglesia tiene ese poder, dice Mateo 16, 17 y 18. Puede atar y desatar, porque si dos o más se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan en la tierra, cuando se asocian como iglesia, les será hecho por mi Padre. La explicación y la justificación, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Sí, amados, ese es el punto. Él está en tu corazón y quiere oírte cada mañana en tu devocional personal, y quiere amarte, y quiere hablarte, y quiere escucharte en tu devocional diario, en la audiencia con su papá. Pero necesitas beber del poder del Señor cuando te asocias cada semana con otros hermanos, en un abrazo, en una oración, en una risa, en una alabanza, en una meditación, en una consideración pastoral predicativa, y allí se mueve el Señor con gracia, ya teniendo toda la camada de sus hijos bajo sus alas. Hermanos, ese es el punto. Necesitamos amar al pueblo del Señor e identificarnos con sus santísimos propósitos. Levantemos una oración a Dios y agradezcámosle, porque la vid verdadera, la entidad celestial más sublime que hay sobre la tierra, que es la asociación de cristianos reunidos, lo cual es la iglesia, se nos ha revelado y nos da la probabilidad de ser parte activa de ella. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, cuánto te agradecemos el que nos haya elegido desde el vientre de nuestras madres para ser parte del cuerpo del Cristo vivo y verdadero, Redentor y Salvador. Podemos ser parte de tu pueblo porque tú nos has seleccionado para eso. Entendemos que tú eliges tus amigos, tus íntimos, tus hijos. Tú lo eliges, tú lo formas, tú lo sustentas, tú lo proteges, tú lo iluminas con la columna de fuego y con la columna de nube en cuanto se necesite y en cuanto estemos unidos. Padre, y has venido a nuestras mentes y conciencias por el Espíritu Santo para revelarnos el amor y el privilegio, la especial característica de esta entidad sagrada venida del cielo. Bendito sea, Señor, por nuestra iglesia, en la cual participamos activamente. Es en nuestro caso, desde donde se emite este programa, de la iglesia La Gran Comisión de Jesucristo de Cali, Colombia. Gracias por hacernos parte de ella de manera activa y participar en los múltiples programas y proyectos que tú has revelado para nosotros. Gracias por la escuela teológica que por 5 años nos forma en esta iglesia. Gracias por las clases doctrinales semanales. Gracias por los grupos pequeños de hombres, de mujeres, de parejas, por estos renuevos que brotan el fruto del cielo en cada uno de sus miembros. Gracias por la escuela infantil que forma el carácter de los niños a partir de la enseñanza dinámica y progresiva de la palabra de Dios. Gracias por los jóvenes. Gracias, Señor, por el ministerio musical, por el administrativo y por todos los grupos humanos que formamos el pueblo de Dios, una partecita del pueblo de Dios universal, y porque percibimos tu mirada y tu sonrisa, tu cobijo y tu gracia. Te adoramos en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.